Desde el momento en que tuve conciencia del mundo, fui etiquetado con una palabra que pesaba más que cualquier piedra que pudiera cargar sobre mi espalda: bastardo. Mi infancia entera transcurrió bajo miradas de desprecio, susurros malintencionados en el vecindario y el silencio frío de un padre que nunca tuvo el valor de llamarme hijo frente a la luz del día. Crecí aferrado a las faldas de mi madre, Pilar, viviendo como una sombra en los márgenes de la poderosa familia Villalobos. Y entonces llegó el día en que él murió, y entré a la lectura de su testamento, donde mis medios hermanos se repartieron cientos de millones de dólares como si fueran caramelos. Para mí, solo hubo un sobre delgado, viejo y manchado por el tiempo. Ellos se burlaron, pensando que era una broma cruel de un hombre muerto. Pero no sabían que dentro de esa carta yacía un secreto lo suficientemente poderoso como para derribarlos a todos y hacer temblar los cimientos de su imperio. Hola, mi nombre es Ramiro. Tengo 30 años y vivo en un pequeño y húmedo departamento en Tlaquepaque, en las afueras de Guadalajara, donde las calles de tierra se convierten en lodo cada vez que llueve. Mi vida no tiene nada de extraordinaria, o al menos eso es lo que parece desde fuera. Trabajo como gerente de almacén en una empresa de logística, donde paso mis días contando cajas, verificando facturas y tratando de evitar las miradas curiosas de compañeros que saben demasiado sobre mi pasado. O al menos, la versión distorsionada que cuentan los chismes. No lo dicen en voz alta, pero sé que susurran a mis espaldas. Ese es el bastardo de don Fausto, dicen. La palabra bastardo es como una cicatriz que nunca termina de sanar, aferrada a mi piel desde que tengo memoria. Crecí solo con mi madre, Pilar. Ella tiene casi 60 años ahora, una mujer frágil, de manos ásperas por el trabajo duro y con mechones grises dominando su cabello que alguna vez fue negro azabache. Mi madre es una mujer sencilla, siempre vestida con ropa vieja pero impecablemente limpia, con el rostro marcado por una sonrisa triste que parece pedir perdón al mundo por existir. Hizo todo tipo de trabajos para criarme, lavando platos en restaurantes de mala muerte, cosiendo ropa ajena hasta que sus dedos sangraban, o limpiando casas de gente que tenía mucho menos dinero que mi padre. Pero mucho más orgullo. Ella nunca se quejó, ni una sola vez. Pero yo sé que soportó un infierno. La gente la llamaba la amante abandonada del gran magnate. Susurraban a sus espaldas en el mercado, la señalaban cuando pasaba frente a la iglesia como si ella fuera una mancha en la sociedad puritana de Guadalajara. Pero para mí, ella era mi mundo entero. La única persona que nunca me dio la espalda. Mi infancia no estuvo llena de fiestas de cumpleaños animadas con payasos, ni vacaciones familiares en la playa. En cambio, fue una larga cadena de miradas desdeñosas y burlas crueles. Niño sin padre, me gritaban los hijos de los vecinos. Todavía recuerdo vívidamente el día en que un grupo de niños mayores me acorraló en un callejón cuando volvía de la escuela primaria. Me empujaron al suelo, riendo y escupiéndome. ¿Quién te crees que eres? ¿Un Villalobos? Solo eres basura, me decían mientras pateaban mi mochila. Yo me acurrucaba tratando de proteger mi cara, pero sus palabras cortaban más profundo que cualquier golpe físico, rebanando el orgullo frágil de un niño que no entendía por qué su existencia era un pecado. Nunca le conté a mi madre sobre esas humillaciones, sabiendo que rompería su corazón aún más. En cuanto a mi padre, él era don Fausto Villalobos, un nombre conocido en todo México. Era el dueño de un imperio financiero y de construcción, un hombre poderoso que aparecía en trajes italianos hechos a medida, con una sonrisa perfecta en las portadas de las revistas de negocios. Para el mundo, era un empresario ejemplar, un esposo devoto y un padre maravilloso para sus dos hijos legítimos, Ignacio y Dante. Pero para mí, era un enigma, una figura a la vez cercana y terriblemente distante. Ocasionalmente nos visitaba a mi madre y a mí, generalmente tarde en la noche, cuando las tenues luces de la calle proyectaban sombras largas sobre nuestra pequeña casa. Entraba en nuestro departamento con un abrigo largo, ocultando su rostro bajo un sombrero, como si tuviera miedo de ser reconocido por su propia sangre. Aún conservo un cuaderno viejo, escondido debajo de mi colchón, donde pegaba cada recorte de periódico que hablaba de sus éxitos. Lo odiaba por abandonarnos, pero en el fondo, una parte estúpida de mí lo admiraba. Quería ser como él.
Quería que él me mirara con orgullo, no con esa mezcla de culpa y lástima que siempre tenía en los ojos. La vida parecía haberse asentado en esa quietud resignada. Yo trabajaba de sol a sol, intentando construir una identidad que no dependiera del apellido que nunca tuve. Pero un día fatídico, todo cambió. Ese día regresé a casa después de un turno doble en el almacén, con las manos pesadas y la ropa apestando a sudor y cartón viejo. Nuestro pequeño departamento estaba como siempre, con el tenue brillo de una luz amarilla iluminando las paredes desgastadas y el olor a frijoles y tortillas calientes. Pero al cruzar el umbral, sentí inmediatamente que algo andaba mal. El aire estaba cargado, denso. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Me congelé, mi mochila resbaló de mi hombro al suelo con un golpe sordo. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, mi voz vacilante, temiendo lo peor. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de un dolor antiguo, pero tratando de mantener la compostura. «Ramiro, siéntate», dijo, su voz temblaba ligeramente. Obedecí, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Entonces ella soltó las palabras, cada una cayendo como un bloque de cemento. «Tu padre. Don Fausto. Se ha ido. Anoche sufrió un infarto fulminante y no lo logró. Lo acaban de anunciar en las noticias». No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentado allí, mirando la textura del mantel de hule barato. Solo sé que el mundo a mi alrededor se volvió borroso de repente. Fausto Villalobos, el padre al que amé en secreto y odié abiertamente, se había ido. Me había abandonado una vez más, y esta vez era para siempre. No lloré. Mis ojos estaban secos, pero en mi pecho se extendió un dolor agudo, como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón con una mano helada. No estaba de luto por la pérdida de un verdadero padre, él nunca lo había sido en el sentido estricto. Estaba de luto por la pérdida de la esperanza. La esperanza infantil de que algún día él me mirara a los ojos frente a todos y dijera, «Ramiro, tú eres mi hijo». Esa posibilidad acababa de morir con él. Entonces mi madre tomó mi mano. Su tacto era frío, pero firme de una manera que me sorprendió. «Vamos a ir al funeral de tu padre», dijo, con una voz que no admitía réplica. «Necesitamos despedirnos de él por última vez». La miré, queriendo protestar, queriendo gritar que no teníamos nada que hacer allí. Sabía lo que nos esperaba. Miradas de desprecio, susurros crueles, la humillación pública. «Mamá, no nos quieren allí. Su familia. Griselda y sus hijos, nos odian». «No quiero que te lastimen más», dije, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Pero cuando vi la fuerza en sus ojos, una resiliencia que siempre había admirado pero nunca entendido del todo, no pude discutir. «No vamos por ellos, Ramiro. Vamos por él. Y por nosotros. No tengo nada de que avergonzarme, y tú tampoco. Eres su sangre, tanto como ellos». Asentí lentamente, aunque mi corazón estaba lleno de pavor. Esa noche no pude dormir. Saqué mi viejo cuaderno de recortes y miré la última foto que tenía de él, inaugurando un rascacielos en la Ciudad de México. Se veía tan fuerte, tan intocable. Ahora era polvo. Y yo, su hijo bastardo, me preparaba para entrar en la boca del lobo. El día del funeral, el cielo de Guadalajara estaba gris plomo, con una llovizna ligera que caía como lágrimas tardías sobre la ciudad. Mi madre y yo nos paramos frente al espejo manchado de nuestro pequeño baño, preparándonos para un día que sabía que sería cualquier cosa menos fácil. Yo llevaba un traje negro viejo que había comprado para mi graduación de la preparatoria, el saco me quedaba ligeramente apretado en los hombros y los pantalones un poco cortos, revelando mis zapatos gastados que había lustrado hasta el cansancio. Mi madre se puso un vestido negro sencillo, muy modesto, con el cabello recogido en un moño estricto. Parecíamos lo que éramos, forasteros, pobres, fuera de lugar en el mundo de opulencia al que estábamos a punto de entrar. Pero mi madre tomó mi brazo y me dio una sonrisa triste. «Cabeza en alto, Ramiro.
Mientras nos tengamos el uno al otro, eso es suficiente. El funeral se celebraba en la Catedral Metropolitana, en el corazón de la ciudad, donde todo exudaba extravagancia y poder. Autos blindados y limusinas negras se alineaban en filas perfectas. Hombres en trajes de diseñador y mujeres en vestidos de alta costura bajaban de los vehículos, protegidos por paraguas negros sostenidos por choferes. Los medios de comunicación pululaban en la entrada como buitres, con cámaras disparando destellos incesantes. Escuché susurros entre la multitud: la familia Villalobos está aquí. Y entonces los vi. Griselda, la esposa legítima de mi padre, caminaba con un aire regio, su cabello teñido de un rubio perfecto y su rostro oculto tras gafas oscuras de marca. A su lado estaban Ignacio y Dante, mis medios hermanos. Ignacio, el mayor, alto y arrogante, miraba a todos por encima del hombro. Dante, más joven y con cara de matón, caminaba con una presunción que me revolvió el estómago. Eran el epítome de una familia poderosa y sin defectos. Sin manchas. Excepto por mí. Mi madre y yo entramos a la iglesia tratando de ser lo más discretos posible, deslizándonos por un costado. Pero en el momento en que aparecimos, el aire pareció congelarse. Las cabezas se giraron hacia nosotros y los susurros se elevaron como una ola en marea alta. «Es la amante, esa mujer de Tlaquepaque», dijo alguien cerca de la puerta. «Y ese muchacho debe ser el bastardo. ¡Qué descaro venir aquí!». Bajé la cabeza, sintiendo el calor subir a mis mejillas, pero las palabras perforaban mi piel como agujas. Mi madre apretó mi brazo, transmitiéndome una fuerza silenciosa, obligándome a mantener la postura. Encontramos un rincón apartado cerca de la parte trasera de la inmensa nave, esperando decir adiós a mi padre en paz. Pero la paz nunca estuvo destinada para nosotros. Cuando comenzó la ceremonia, Griselda subió al podio. Habló de mi padre como el esposo perfecto, el padre devoto. Luego subieron Ignacio y Dante. Hablaron de viajes de casa, de lecciones de negocios, de un legado intachable. Ellos eran los hijos amados, reconocidos. Yo era solo una sombra en la esquina, un error no mencionado. Pero lo peor estaba por venir. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a acercarse al ataúd para dar el último adiós, mi madre y yo nos unimos a la fila, intentando pasar desapercibidos. Pero al llegar frente al ataúd de caoba brillante, Griselda nos bloqueó el paso. Se plantó frente a nosotros, su sonrisa tan fría como el hielo. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó, su voz lo suficientemente alta para que las primeras filas escucharan. «¿No tienen vergüenza? Este no es lugar para las rameras y sus errores». La multitud guardó un silencio sepulcral. Cada ojo estaba fijo en nosotros. Ignacio dio un paso adelante, riendo con desdén. «Seguridad, por favor», llamó con voz aburrida. «Hay basura que necesita ser sacada». Dante se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, apestando a alcohol caro. Me empujó el hombro con un dedo. «Lárgate, bastardo. ¿Crees que vas a sacar algo de esto? Papá se avergonzaba de ti». Sentí la ira estallar en mi pecho. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Quería golpearlo. Quería romperle esa nariz perfecta y gritarle que yo también era un Villalobos. Di un paso adelante, listo para pelear, sin importarme las consecuencias. Pero de repente, sentí una mano en mi muñeca. No fue un toque suave. Fue un agarre de hierro, increíblemente fuerte, que me detuvo en seco. Miré hacia abajo y vi la mano de mi madre, sus dedos delgados apretando con una fuerza que no parecía posible para una mujer de su edad y condición. «No, Ramiro», susurró ella, su voz baja pero con un tono de acero que nunca había escuchado antes. «No te rebajes a su nivel. No les des el espectáculo que quieren». Me quedé paralizado por la intensidad en sus ojos. No era miedo lo que veía en ella, era cálculo. Una advertencia. «Vámonos», dijo ella, soltándome y girándose con una dignidad que dejó a Griselda con la palabra en la boca. Salimos de la iglesia bajo la lluvia, entre las risas ahogadas de mis hermanos y el murmullo de la élite de Guadalajara. Me sentía humillado, furioso y pequeño.
Pero mientras caminábamos hacia la parada del autobús, no podía dejar de pensar en la fuerza de la mano de mi madre. Había algo en ella, algo que no encajaba con la imagen de la lavandera frágil que yo conocía. Unos días después del funeral, cuando la herida de la humillación aún estaba fresca, recibimos una citación oficial. Era del licenciado Urbano, el abogado personal de mi padre. Se llevaría a cabo la lectura del testamento en la mansión Villalobos, en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, y nuestra presencia era requerida. Miré la carta con el sello rojo del bufete de abogados, un recordatorio crudo de la distancia entre mi mundo y el de esa familia. No tienes que ir, mamá, le dije. Solo van a insultarnos otra vez. Iremos, dijo ella, planchando mi única camisa decente. Es la última voluntad de tu padre. Debemos respetarla. Ese día, tomamos 2 autobuses para llegar a la entrada del fraccionamiento privado. Los guardias de seguridad nos miraron con sospecha antes de dejarnos pasar. Caminamos por calles bordeadas de árboles perfectos hasta llegar a la mansión. Era una fortaleza imponente, con columnas de mármol y ventanas que brillaban como joyas bajo el sol de la tarde. Al entrar, nos llevaron a una gran sala de reuniones, inundada de luz natural. Griselda estaba sentada en la cabecera de una mesa larga de caoba, vestida de negro riguroso, bebiendo té de una taza de porcelana. Ignacio y Dante la flanqueaban como 2 perros guardianes. Otros familiares lejanos y ejecutivos de la empresa llenaban las sillas restantes. Cuando entramos, nadie nos ofreció asiento. Nos quedamos de pie cerca de la puerta. El licenciado Urbano, un hombre mayor con cara de póker y voz grave, carraspeó y comenzó a leer. El documento era extenso. Listaba un imperio de $400 millones. Hoteles en Cancún, edificios en la Ciudad de México, cuentas en Suiza, una flota de autos de lujo y el control total del grupo Villalobos. Con cada activo mencionado, veía a Ignacio y Dante intercambiar miradas de triunfo y codicia. Griselda mantenía una expresión de satisfacción contenida. Y por lo tanto, la totalidad de los bienes inmuebles y activos líquidos se dividirán en partes iguales entre mis hijos legítimos, Ignacio Villalobos y Dante Villalobos, concluyó el abogado. Hubo aplausos dispersos pero engreídos en la sala. Ignacio me lanzó una mirada que decía, ¿lo ves? No eres nada. Dante se rió en voz alta, golpeando la mesa. La justicia divina existe, dijo Griselda, mirándome con desdén. Fausto sabía a quién pertenecía su legado. Sentí que mi pecho se cerraba. No esperaba millones, pero ni siquiera una mención. Ni siquiera un lo siento. Apreté la mano de mi madre, tratando de contener las lágrimas de rabia. Entonces, el abogado levantó una mano para pedir silencio. Hay una disposición más, dijo Urbano, su voz titubeando ligeramente por primera vez. Metió la mano en su maletín y sacó un sobre blanco, viejo y amarillento, sellado con cera roja. Esta es una provisión separada designada únicamente para el señor Ramiro, hizo una pausa, mirando el papel, Ramiro, hijo de Pilar. No se le han legado activos monetarios. Solo esta carta personal. El silencio en la sala fue roto por la risa estridente de Dante. ¿Una carta?, burló. El bastardo heredó papel viejo. Probablemente son facturas impagas. Ignacio sacudió la cabeza, sonriendo con malicia. Pobre diablo. Papá tenía sentido del humor hasta el final. Griselda, sin embargo, no se rió. Sus ojos de serpiente se clavaron en el sobre. Se inclinó hacia adelante, su rostro contorsionándose con una sospecha repentina. ¿Una carta? Fausto nunca escribía cartas. Déjame ver eso, exigió, extendiendo una mano llena de anillos de diamantes. El abogado negó con la cabeza. Lo siento, señora. Las instrucciones son estrictas. Solo puede ser entregada en manos del destinatario. Urbano caminó hacia mí y me tendió el sobre. Mis manos temblaban al tomarlo. Se sentía ligero, insignificante en comparación con los millones que acababan de repartirse. Pero había algo en la textura del papel, algo pesado en su significado. Ábrelo aquí, ordenó Griselda, su voz aguda.
Tengo derecho a saber qué estupidez escribió mi marido. Miré a Griselda, luego a mis hermanos que seguían riéndose y finalmente al sobre en mis manos. Por primera vez en mi vida, sentí una extraña calma. No les debía nada. No, dije, mi voz sonando más fuerte de lo que esperaba. Esto es entre él y yo. Di media vuelta, tomé a mi madre del brazo y salí de la sala. Escuché a Griselda gritar algo a mis espaldas y luego el sonido de una silla arrastrándose violentamente, pero no me detuve. Salimos de la mansión, cruzamos el inmenso jardín y llegamos a la calle. Tenía un sobreviejo en el bolsillo y el corazón roto, pero al menos conservaba mi dignidad. O eso creía. La tarde había caído rápidamente, trayendo consigo una tormenta repentina típica de Guadalajara. Las nubes negras se abrieron y la lluvia comenzó a caer en cortinas densas, empapándonos en cuestión de segundos mientras caminábamos hacia la parada de autobús, lejos de la seguridad de las garitas de vigilancia de Puerta de Hierro. La calle estaba desierta, el sonido de la lluvia ahogaba todo lo demás. Yo caminaba rápido, protegiendo el sobre dentro de mi saco, con mi madre aferrada a mi brazo. No debimos venir, murmuré, limpiándome el agua de los ojos. Solo fuimos a que se rieran de nosotros. Ese sobre es importante, Ramiro, dijo mi madre, su voz tensa. Miraba a los lados de la carretera, sus ojos escaneando las sombras de los árboles con una alerta que no entendí. Tu padre no hacía cosas sin razón. De repente, el rugido de un motor acelerando cortó el sonido de la lluvia. Unas luces altas nos cegaron desde atrás. Me giré justo a tiempo para ver una camioneta negra, sin placas, derrapar sobre el asfalto mojado y bloquearnos el paso. ¡Corre!, gritó mi madre, empujándome. Pero era tarde. Las puertas de la camioneta se abrieron de golpe y 4 hombres saltaron al pavimento. Eran enormes, vestidos con ropa táctica oscura, con los rostros cubiertos por pasamontañas. No parecían ladrones comunes, se movían con la precisión de militares o sicarios profesionales. Uno de ellos, armado con un bate de béisbol de metal, se abalanzó sobre mí. Intenté esquivarlo, pero resbalé en el barro. El bate me golpeó en las costillas con un crujido sordo, sacándome todo el aire. Caí al suelo, jadeando de dolor, el agua sucia empapando mi cara. «Ramiro», gritó mi madre. Otro hombre la agarró por el cabello y la lanzó contra el capó de la camioneta. «¡Quietos!», gruñó el líder del grupo, un tipo con una cicatriz visible a través del agujero de su máscara. Sacó una navaja de combate, la hoja brillando bajo la luz de los faros. Se acercó a mí, me agarró por el cuello de la camisa y me levantó hasta que mis pies casi colgaron del suelo. «El sobre», dijo con una voz gutural. «La patrona quiere el sobre. Dámelo y tal vez te deje vivir para seguir siendo un pobre diablo». Mi mente corría a 1000 por hora. ¿La patrona? Griselda. Ella había enviado a estos hombres. Su paranoia era tan grande que no podía permitir que yo tuviera ni siquiera un pedazo de papel de mi padre. «No sé de qué hablas», balbuceé, tratando de ganar tiempo, aunque el dolor en mis costillas era insoportable. El hombre me dio un cabezazo en la nariz. Sentí el cartílago crujir y la sangre caliente brotar, mezclándose con la lluvia. Me dejó caer de nuevo al asfalto. «No juegues conmigo, bastardo». Se inclinó y puso la navaja contra mi garganta. Podía sentir el frío del metal contra mi piel. «Revisen sus bolsillos. Si se mueve, córtenlo». Vi a mi madre forcejeando con el hombre que la sostenía. Parecía tan pequeña, tan indefensa contra esos gigantes. El terror me invadió, no por mí, sino por ella. Iban a matarnos por una carta que ni siquiera había leído. «Déjala en paz», grité, intentando levantarme, pero una bota pesada me pisó el pecho, inmovilizándome. El líder levantó la navaja, listo para hacer un corte profundo. Cerré los ojos, esperando el final. «Suéltalo». La voz de mi madre cortó el aire. No era un grito histérico. Era una orden. Baja, controlada y aterradora. Abrí los ojos. Lo que vi a continuación desafió toda lógica,
todo lo que creía saber sobre la mujer que me había criado. El hombre que sostenía a mi madre se rió y trató de apretar su agarre. En un movimiento borroso, casi demasiado rápido para seguir, mi madre giró su cuerpo. Su mano frágil atrapó la muñeca del gigante, torciéndola en un ángulo antinatural. Se escuchó un chasquido seco, como una rama rompiéndose. El hombre huyó de dolor y soltó su agarre. Pero ella no se detuvo. Con una fluidez letal, mi madre le dio un golpe con el codo en la garganta, silenciando su grito, seguido de una patada baja que rompió su rodilla. El gigante de 100 kilos se desplomó como un costal de papas. El líder, que estaba sobre mí, se distrajo por el ruido. Fue su último error. Pilar, mi madre, la lavandera, la costurera humilde, se movió hacia nosotros como una sombra letal. El tercer hombre intentó golpearla con el bate, pero ella se agachó, esquivando el golpe por milímetros. Se impulsó hacia arriba, clavando los dedos rígidos en los ojos del atacante y luego, usando el impulso del hombre, lo lanzó sobre su cadera contra el pavimento con un impacto brutal. El líder soltó mi cuello y se lanzó hacia ella con la navaja. «Bruja maldita». Rugió. Yo quería gritar, advertirle, pero no hizo falta. Mi madre no retrocedió. Esperó hasta el último segundo, desvió el brazo armado del sicario con su antebrazo y le propinó un golpe con la palma abierta directamente en la nariz, empujando el hueso hacia el cerebro. El hombre se tambaleó, aturdido. Ella remató con una patada giratoria precisa en la sien. El líder cayó inconsciente al lado de sus hombres que gemían en el suelo. Todo había durado menos de 30 segundos. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre del asfalto. Yo yacía allí, con la boca abierta, olvidando el dolor de mis costillas rotas. Miré a mi madre. Estaba parada en medio de los cuerpos, respirando con calma, su postura era perfecta, sus puños aún cerrados en guardia de combate. Sus ojos no tenían el miedo de siempre. Eran fríos, calculadores, los ojos de un depredador. Ella se arregló un mechón de cabello gris que se había soltado y caminó hacia mí. Me extendió la mano. «Levántate, Ramiro. Tenemos que irnos antes de que envíen a un segundo equipo». Tomé su mano. Estaba firme, sin un temblor. Me puse de pie, tambaleándome, mirándola como si fuera una extraña. «Mamá», mi voz era un susurro ronco. «¿Qué acabas de hacer? ¿Quién eres?» Ella me miró, y por un segundo, la máscara de acero se ablandó, dejando ver a mi madre de nuevo. «Soy tu madre, Ramiro. Y haré lo que sea para protegerte. Pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Sube a la camioneta de ellos. Yo conduzco». Nos subimos a la camioneta negra de los sicarios. Mi madre arrancó el motor y aceleró, dejando atrás a los 4 hombres destrozados bajo la lluvia. Mientras conducía con una destreza experta, esquivando el tráfico nocturno de Guadalajara, me di cuenta de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. El sobre en mi bolsillo pesaba ahora 1 tonelada. Condujimos durante horas, saliendo de la ciudad y adentrándonos en las montañas hacia Mazamitla. Mi madre no dijo una palabra durante el viaje, sus ojos fijos en la carretera y en los espejos retrovisores, verificando constantemente si nos seguían. Llegamos a una cabaña de madera oculta en lo profundo del bosque, accesible solo por un camino de tierra casi invisible. Era un lugar que yo no sabía que existía. Mi madre tenía una llave escondida bajo una piedra falsa. Entramos, el lugar olía a pino y polvo, pero estaba equipado con suministros básicos. Me dejé caer en un sofá viejo, gimiendo de dolor. Mi madre trajo un botiquín de primeros auxilios que sacó de debajo de las tablas del suelo. Sus manos, que horas antes habían roto huesos, ahora limpiaban mis heridas con una delicadeza infinita. «Tienes 2 costillas fisuradas y la nariz rota», dijo ella, vendándome el torso con movimientos rápidos y profesionales. «Pero sanarás. Eres fuerte, como tu padre». «Basta, mamá», dije, apartando su mano suavemente. «Necesito la verdad. Ahora. Una lavandera no sabe Krav Maga. Una costurera no tiene casas de seguridad en el bosque. ¿Quién eres realmente,
Ella suspiró, sentándose frente a mí. La luz de la chimenea que acababa de encender iluminaba su rostro cansado. Pareció envejecer 10 años en un segundo, soltando una carga que había llevado durante décadas. Mi nombre real no es solo Pilar, comenzó, su voz baja. Hace 32 años, yo era agente de la Policía Federal de Investigación, asignada a una unidad encubierta de inteligencia financiera. Me quedé helado. ¿Agente? ¿Tú? Mi misión era infiltrarme en el grupo Villalobos. Teníamos sospechas de que Fausto estaba lavando dinero para los cárteles de la droga a través de sus empresas de construcción. Me contrataron como su secretaria personal. Ella miró el fuego, sus ojos brillando con recuerdos dolorosos. Pasé 2 años recopilando información. Estaba cerca de tener todo lo necesario para derribarlo. Pero cometí el único error que un agente no puede cometer, me enamoré del objetivo. Y él se enamoró de mí. Fausto no era el monstruo que mis jefes decían, o al menos, no conmigo. Estaba atrapado en un mundo que heredó, tratando de mantener a flote a su familia sin que los narcos los mataran. ¿Y luego? Pregunté, hipnotizado. Luego quedé embarazada de ti. Mis superiores me presionaron para que usara mi embarazo para sacarle más información. Los cárteles empezaron a sospechar de mí. Estaba en el punto de mira de ambos lados. Fausto descubrió quién era yo. Pensé que me mataría. Pero en lugar de eso, me ayudó a escapar. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Él creó una identidad falsa para mí. Me dio dinero para desaparecer, pero tuve que prometerle que nunca te diría la verdad y que nunca volveríamos a vernos, por tu seguridad. Si Griselda o los socios de Fausto supieran que su amante era una federal, nos habrían despellejado vivos. Por eso viví como una sombra, Ramiro. Para que tú pudieras vivir. Lloré. Lloré por todas las veces que me avergoncé de su ropa vieja, por todas las veces que deseé que fuera más sofisticada. Ella había sacrificado su carrera, su identidad y su honor para protegerme. Pero ahora Fausto está muerto, dijo ella, endureciendo la voz. Y Griselda sabe que él me dejó algo. Ella teme que sea la evidencia que recopilé hace años. ¿El sobre? Pregunté, sacándolo de mi bolsillo empapado. Ábrelo, Ramiro. Es hora de saber qué nos dejó tu padre. Con manos temblorosas, rompí el sello de cera roja. El papel estaba un poco húmedo en los bordes, pero la tinta seguía siendo legible. La caligrafía de mi padre era elegante, angulosa, pero hacia el final de la página se volvía inestable, como si le hubiera costado escribirla. Leí en voz alta, mi voz quebrándose en la silenciosa cabaña. Ramiro, mi hijo. Si estás leyendo esto, significa que mi cobardía finalmente ha terminado con mi muerte. Sé que me has odiado, y tienes todo el derecho. Te condené a una vida de sombras y carencias cuando podría haberte dado el mundo. Pero el mundo en el que vivo, hijo mío, está podrido. No te reconocí porque amarte públicamente era ponerte una diana en la espalda. Griselda y sus hijos, Ignacio y Dante, son producto de esta podredumbre. Aman el dinero más que a su propia sangre. Si hubieran sabido lo mucho que significabas para mí, te habrían destruido hace años. He vivido una vida llena de pecados. Construí un imperio sobre cimientos de corrupción y sangre. No puedo cambiar el pasado, pero puedo darte las herramientas para cambiar el futuro. No te dejé dinero en el testamento porque el dinero sucio solo trae maldiciones. Te dejé una elección. En el Banco Privado de Occidente, en la caja de seguridad número 704, hay algo que he guardado durante décadas. El código es la fecha de tu nacimiento. Lo que hay dentro puede destruirlos a todos. Puede destruir el legado Villalobos para siempre. Es tu decisión, Ramiro. Puedes usarlo para negociar tu parte de la fortuna y vivir como un rey, o puedes usarlo para limpiar mi nombre y el de tu madre, aunque eso signifique ver arder mi imperio. Perdóname por no ser el padre que merecías. Pero sabe que, en mis momentos de soledad, siempre fuiste mi mayor orgullo. Tu padre, Fausto. Dejé caer la carta sobre la mesa. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro,
mezclándose con la sangre seca bajo mi nariz. Durante 30 años pensé que era un error, un desperdicio. Pero él me había estado protegiendo. A su manera retorcida y dolorosa, me amaba. Nos dejó el arma para acabar con ellos, dijo mi madre suavemente. O para hacernos ricos, murmuré, mirando el fuego. Pensé en los 400 millones. Pensé en cómo Ignacio se burló de mí. Con esa información podría obligarlos a darme la mitad. Podría tener la vida que siempre soñé. Autos, casas, respeto. Mi madre me observó, pero no dijo nada. Sabía que la decisión tenía que ser mía. Recordé la mirada de Dante en el funeral. Recordé la humillación en la mansión. Y recordé a mi madre, lavando pisos de rodillas para comprarme libros escolares. ¿Realmente quería el dinero manchado de esa gente? Me puse de pie, sintiendo el dolor en mis costillas, pero también una nueva fuerza. No quiero su dinero, mamá. Quiero verlos caer. Quiero que paguen por cada lágrima que derramaste. Mi madre sonrió, y esa sonrisa era peligrosa. Entonces, vamos a necesitar ayuda. Griselda tendrá vigilado el banco. No podemos entrar por la puerta principal. Sacó un teléfono desechable de su mochila y marcó un número. Hola. Soy agente Pilar. Código negro. Necesito al equipo. Estamos en Guadalajara. A la mañana siguiente, 2 vehículos todoterreno llegaron a la cabaña. De ellos bajaron 3 personas que parecían turistas, pero se movían como soldados. Eran el equipo: Rey, un experto en tecnología; Carla, una conductora y tiradora; y Beto, un exmilitar enorme que sonrió al ver a mi madre. Pensamos que estabas muerta, jefa, dijo Rey, abrazando a mi madre. Casi, respondió ella. Pero tengo un último trabajo. Pasamos las siguientes horas planeando. El banco privado de Occidente era una fortaleza. Griselda seguramente tenía informantes dentro y sicarios fuera, esperando a que apareciéramos. Sabían que existía una caja de seguridad, pero no tenían el código ni la llave biométrica. Yo. La única forma de entrar es a plena vista, dijo mi madre. Ramiro entrará conmigo. Rey desactivará las cámaras de la calle para que no nos vean llegar. Carla y Beto cubrirán la salida. Es un suicidio, dije. Si Griselda tiene gente dentro, nos matarán antes de llegar a la bóveda. No si entramos con una distracción, dijo Rey, tecleando en su laptop. Puedo provocar una falsa alarma de incendio en el edificio contiguo. El caos atraerá a los bomberos y a la policía. En medio de la confusión, la seguridad del banco se centrará en el perímetro exterior, no en el cliente que entra por la puerta giratoria. El plan era arriesgado, pero era nuestra única opción. Me vestí con un traje que Beto trajo, uno que realmente me quedaba bien. Me puse unas gafas oscuras para ocultar mis ojos morados. Mi madre se puso un traje sastre elegante y se maquilló para ocultar su edad y las cicatrices. Se veía irreconocible, una mujer de negocios poderosa. Condujimos hacia el centro financiero de Guadalajara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Listo?, preguntó mi madre cuando estacionamos a 2 cuadras. No, admití. Bien. El miedo te mantiene alerta. Vamos. Caminamos hacia el banco. Justo a tiempo, una columna de humo, provocada por una pequeña detonación controlada de Rey en un basurero cercano, comenzó a elevarse desde el edificio de al lado. Las sirenas aullaron. La gente corría. Los guardias del banco salieron a mirar. Aprovechamos el momento y nos deslizamos por la puerta giratoria. El vestíbulo estaba casi vacío debido a la alarma externa. Caminé hacia el mostrador, tratando de emular la arrogancia de Ignacio. Vengo a acceder a la caja 704. Soy Ramiro Villalobos, dije, usando el apellido por primera vez en mi vida. El gerente palideció al escuchar el apellido, pero verificó mi identificación. Por aquí, señor. Mientras bajábamos las escaleras hacia la bóveda, sentí una vibración en mi bolsillo. Un mensaje de Rey: tienen compañía.
Dos hombres de Griselda acaban de entrar al banco. Apúrense. El aire en la bóveda era frío y metálico. El gerente nos dejó frente a la pared de cajas de acero y se retiró respetuosamente. Mis manos sudaban. Introduje el código, mi fecha de nacimiento. Clic. La cerradura cedió. Saqué la caja larga de metal y la puse sobre la mesa. Mi madre se quedó vigilando la puerta, con una pistola con silenciador que había sacado de su bolso, lista en la mano. Rápido, Ramiro, susurró. Abrí la tapa. No había lingotes de oro ni diamantes. Había un libro mayor encuadernado en cuero negro, varias cintas de casete antiguas y una unidad USB moderna. Abrí el libro negro. Mis ojos se abrieron de par en par mientras pasaba las páginas. Eran registros contables detallados. Pagos a juez X, soborno a senador Y, lavado proyecto Z. Pero lo más impactante eran las fechas recientes. Las firmas no eran de Fausto. Eran de Ignacio y Griselda. Dios mío, murmuré. Ignacio ha estado desviando fondos del cártel para sus propias cuentas. Y Griselda ordenó el asesinato de un competidor el año pasado. Aquí están los recibos de pago a los sicarios. Fausto había documentado todo. No solo sus propios crímenes, sino cómo su esposa e hijo habían convertido el negocio en algo aún más sangriento a sus espaldas. Esa era la razón por la que quería protegerlos al principio, y la razón por la que al final decidió darme el arma para destruirlos. Conecté el USB a la tablet que traía. Había videos. Reuniones secretas grabadas. Ignacio riéndose mientras hablaba de eliminar a los trabajadores que pedían aumento. Tenemos todo, dije, sintiendo una mezcla de náuseas y poder. Esto es cadena perpetua para todos ellos. De repente, la puerta de la bóveda se abrió de golpe. ¡Quietos!, gritó una voz. Era uno de los hombres de Griselda, apuntándonos con una pistola. Aléjense de la caja. Mi madre no dudó. Antes de que el hombre pudiera terminar la frase, ella disparó 2 veces. PFFT, PFFT. El hombre cayó con 2 disparos en el hombro y la pierna, gritando. Toma las pruebas y corre. Gritó ella. Salimos de la bóveda pasando por encima del hombre herido. En el pasillo, nos encontramos con el segundo sicario. Hubo un intercambio de disparos ensordecedor en el espacio cerrado. Mi madre me empujó detrás de una columna de mármol. Salida de emergencia, ahora. Ordenó. Corrimos hacia la puerta trasera, donde Carla ya estaba esperando con el motor encendido. Saltamos al auto justo cuando las balas rompían el cristal trasero. ¿Lo tienen?, gritó Carla, acelerando. Lo tenemos, dije, abrazando el libro negro contra mi pecho. Miré hacia atrás, viendo el banco alejarse. Tenía en mis manos el fin del Imperio Villalobos. Podría haber llamado a Griselda en ese momento y pedir 200 millones a cambio del libro. Ella habría pagado. Habría pagado cualquier cosa. Miré a mi madre, que recargaba su arma con calma, aunque le sangraba un rasguño en la mejilla. ¿A dónde vamos?, preguntó Carla. Miré el libro, luego a mi madre. A la oficina del fiscal federal, dije con firmeza. Se acabó el juego. Lo que siguió fue un torbellino que sacudió a todo México. Entregamos el libro negro y el USB directamente a un contacto de confianza de los viejos tiempos de mi madre en la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Debido a la magnitud de las pruebas y la implicación de políticos, la operación se mantuvo en secreto absoluto durante 48 horas. Nos quedamos en una casa segura del gobierno, viendo las noticias, esperando el momento. Y llegó. Al amanecer del tercer día, la operación limpieza comenzó. Estábamos pegados al televisor. Las imágenes en vivo desde el helicóptero de noticias mostraban la mansión de Puerta de Hierro rodeada por camiones blindados de la Marina y la Policía Federal. Los portones de hierro que una vez me parecieron impenetrables fueron derribados por un vehículo táctico. Vi cómo sacaban a Ignacio, esposado, todavía en pijama de seda.
Gritaba y amenazaba a los oficiales, su arrogancia intacta hasta que un agente lo empujó dentro de la patrulla. Dante salió llorando, cubriéndose la cara con las manos, una imagen patética del matón que se había burlado de mí en el funeral. Y luego salió Griselda. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba despeinado. Parecía una anciana común y corriente, no la reina de hielo que me había despreciado. Miró a las cámaras con una mezcla de odio y terror. Sabía que se había acabado. Los titulares explotaron: cae el Imperio Villalobos, hijo ilegítimo entrega las llaves de la corrupción, lavado de dinero, asesinato y traición. La sociedad de Guadalajara estaba en shock. El nombre Villalobos, que antes abría todas las puertas, ahora era sinónimo de vergüenza. Las acciones de la empresa se desplomaron a cero en horas. Todos los activos fueron congelados, los autos, los edificios, los yates, los 400 millones de dólares. Todo incautado por el gobierno. Mis hermanos no recibieron ni un centavo. Pasaron de ser herederos millonarios a reclusos en un penal de máxima seguridad, enfrentando juicios que durarían décadas. Yo me sentí vacío. Pero era un vacío limpio. No había triunfo sádico en mi corazón, solo un inmenso alivio. El fantasma del bastardo había desaparecido. Ya no era el hijo vergonzoso, era el hombre que tuvo el valor de hacer lo correcto. Mi madre entró en la habitación, trayendo 2 tazas de café. Se veía diferente. Ya no llevaba la máscara de la lavandera ni la del soldado. Solo era Pilar, mi madre, finalmente libre de su pasado. Lo hiciste, Ramiro, dijo, besando mi frente. Tu padre estaría orgulloso. Limpiaste su nombre al exponer la suciedad que lo estaba asfixiando. Nos quedamos sin nada, mamá, dije, medio en broma. Podríamos haber sido ricos. Ella sonrió, mirando por la ventana hacia un futuro incierto pero libre. Tenemos nuestra vida. Y tenemos la verdad. Eso vale más que 400 millones manchados de sangre. Regresamos a nuestro pequeño departamento en Tlaquepaque. La prensa intentó acosarnos por un tiempo, pero mi madre sabía cómo desaparecer. Volví a mi trabajo en el almacén. Mis compañeros ya no susurraban bastardo a mis espaldas. Ahora me miraban con una mezcla de asombro y respeto. Incluso el jefe me saludaba con un apretón de manos firme. La vida volvió a la normalidad, pero yo caminaba con la cabeza en alto. Pasaron 6 meses. El escándalo Villalobos había dejado de ser noticia de primera plana, reemplazado por otros dramas. Griselda y sus hijos habían sido sentenciados a 25 años de prisión. Una tarde, recibí una llamada del licenciado Urbano. Me pidió que nos reuniéramos en una cafetería tranquila en el centro. Llegué con recelo. ¿Qué más podía haber? El abogado me esperaba con una sonrisa leve, algo que nunca le había visto antes. Sobre la mesa había una carpeta azul. Ramiro, dijo, dándome la mano. Te he estado observando. Tu padre me dio instrucciones muy precisas. Había una cláusula final en sus instrucciones privadas, una que ni siquiera yo conocía en su totalidad hasta que se cumplieron ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó. La cláusula de integridad. Fausto estableció un fideicomiso hace 30 años, justo cuando naciste. No con dinero de la empresa, sino con la herencia personal de su propia madre, tu abuela. Dinero limpio, viejo y completamente legal. Abrió la carpeta. El fondo ha acumulado intereses durante 3 décadas. El saldo actual es de 50 millones de dólares. Me quedé boquiabierto, el café se me atragantó en la garganta. ¿50 millones? La condición para recibirlo era simple, tú debías demostrar que no eras como tus hermanos. Si hubieras usado el libro negro para chantajear a Griselda por dinero, el fideicomiso se habría donado a la caridad automáticamente. Pero elegiste la justicia. Elegiste la verdad sobre la ganancia personal. Pasaste la prueba de tu padre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fausto sabía. Él sabía que me pondría en esa encrucijada y confió en que yo tomaría el camino correcto. No solo me dejó dinero, me dejó una lección y una recompensa por mi carácter, no por mi apellido.
Esto es tuyo, Ramiro. Tómalo y construye algo bueno. Salí de la cafetería con la carpeta bajo el brazo, el sol de la tarde calentando mi rostro. No compré un Ferrari. No compré una mansión en Puerta de Hierro. Con el dinero, compré la casa donde crecí en Tlaquepaque y la remodelé para mi madre, llenándola de las flores que ella tanto ama. Luego, fundé una organización para ayudar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, brindándoles educación y defensa legal, para que ningún otro niño tuviera que sentirse como basura por no tener un apellido. Un año después de todo, llevé a mi madre al cementerio. La tumba de Fausto estaba limpia, a diferencia de cuando estaba bajo el cuidado de Griselda. Puse un ramo de lirios blancos sobre la piedra fría. Gracias, papá, susurré, tocando las letras de su nombre. Te perdono. Y gracias por darme la oportunidad de elegir quién quería ser. Mi madre me tomó del brazo, luciendo elegante y feliz en su nuevo vestido, pero con la misma mirada fiera de siempre. Vámonos a casa, hijo, dijo. Mientras caminábamos hacia la salida, pensé en mis hermanos pudriéndose en una celda, culpando al mundo por su desgracia. Y pensé en mí, el bastardo que lo tenía todo. A veces, la gente me pregunta si no me siento mal por haber destruido a mi propia familia, por haber enviado a mi propia sangre a la cárcel en lugar de ayudarlos. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero yo creo que la justicia es más fuerte que la sangre. ¿Y tú? Si hubieras tenido ese libro negro en tus manos, ¿habrías tomado los 200 millones del chantaje, o habrías hecho lo que yo hice? Gracias por escuchar mi historia. Si crees que cada uno tiene lo que se merece en esta vida, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia.